Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de lo que son las funciones. Para ello vamos a ver primeramente cuáles son las características y cómo definimos una función. Una función f de un conjunto x a un conjunto y se denota por la siguiente simbología en donde tenemos f, x, flecha y. Esto significa que hay una función de x que mapea a y, o que hay una función de x que se dirige a y. Y es una relación del dominio x al codominio y. Entonces el lado izquierdo, pues donde tenemos esa flecha, representa a nuestro dominio y el lado derecho representa a nuestro codominio. Estas funciones satisfacen dos propiedades. Primero, cada elemento de mi dominio o del lado x está relacionado con algún elemento en el lado y. Ningún elemento en el dominio está relacionado con más de un elemento en y. Por lo que, dado cualquier elemento x en el dominio, hay un único elemento en y que está relacionado en x por la función. Si llamamos a este elemento y, entonces decimos que f envía x a y o f mapea x a y, que es como lo escribimos en la parte de arriba. El único elemento con el que f envía x se denota f de x. Esto f de x ustedes lo conocen de otras clases de matemáticas. Ustedes saben que una función se denota por esta simbología de f de x y después establece alguna especie de fórmula. No siempre van a ser fórmulas las que vamos a tener como una función, pero sí debemos de tomar en cuenta que siempre hay un dominio y un codominio para poder establecer una función. Ahora, al conjunto de todos los valores de la función se le llama rango de f o la imagen de x bajo f. Es decir, todos aquellos valores que están dirigiéndose o que se están tocando, podríamos decirlo así, en el codominio, pertenecen al rango de la función. ¿Okay? Nos dice si f de x es igual a y, entonces x se llama una preimagen de y o de una imagen inversa de y. En en esta simbología podríamos pensar que entonces que f de x es la preimagen y es la imagen. El conjunto de las imágenes inversas de y se le llama la imagen inversa de y simbólicamente nos dice que la imagen inversa de y es igual a x que pertenece al dominio tal que f de x es igual a y. Okay. La mayoría de estas simbologías les pueden resultar confusas, sin embargo vamos a ver con algunos ejemplos también a qué se refiere esto de las funciones. Tenemos aquí una forma en que nosotros podemos representar a una función en donde del lado izquierdo tenemos a las x que representan a nuestro dominio y enlistadas x1, x2, x3, x4 pues son todos los valores de mi dominio, todos los valores que yo puedo encontrar en el dominio. Del lado derecho tenemos las y que representan a nuestro codominio. Recordamos también que el lado izquierdo se le conoce como imagen inversa y el lado derecho pues como la imagen. Tenemos enlistados aquí y subíndice 1, subíndice 2 hasta el 5 que representan, como les mencionaba, pues el codominio. Y la f nos habla de que hay una función en donde estamos enviando a las x hacia las y o estamos mapeando a x en y. De eso se trata este diagrama de flechas. Ahora bien, comenzamos con los ejemplos en donde nos dice cuál de los siguientes diagramas de flechas definen funciones de x que es igual a ABC, a y igual a 1, 2, 3, 4. En este ejemplo podemos darnos cuenta que a no es una función debido a que todas las x, es decir, todos los elementos de mi lado izquierdo deben de estar relacionados con al menos, con un elemento del lado derecho. Entonces podemos descartar el inciso A porque el elemento B no se encuentra relacionado con ningún elemento del lado derecho. Ahora bien,
En el inciso B, nosotros podemos observar que tampoco representa a una función. ¿Por qué? Porque también contrapone una de las características que mencionábamos con anterioridad, en donde decía que un elemento de mi dominio no puede estar relacionado con más de un elemento en el codominio. Lo que quiere decir en este caso es que C se está relacionando con dos elementos, con el elemento 2 y el elemento 3. Por lo cual esto genera una contradicción de las características de una función, en donde dijimos que el elemento del lado izquierdo solamente se puede relacionar con un elemento del lado derecho. Por tanto, únicamente el inciso C es el que corresponde a un ejemplo correcto de una función. Cada uno de los elementos del lado izquierdo, o sea, del dominio, está relacionado con un elemento del lado derecho, es decir, el codominio. Sin importar que podemos dejar algunos de estos elementos vacíos. Aquí tenemos otro ejemplo de función en el cual estamos observando un diagrama de flechas donde tenemos una función x que mapea en y. Los valores de nuestro dominio son a, b, c y los valores del codominio son 1, 2, 3 y 4. Para ello está definida ese diagrama de flechas. Y se nos hacen varios cuestionamientos aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio y el codominio de f? Bueno, les acabo de mencionar, el dominio corresponde a ABC y el codominio corresponde a 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, bueno, ahora tenemos el segundo cuestionamiento, que es determine f de a. Ok, la función de a corresponde con el elemento que está relacionado con a, pero del lado del codominio, es decir, con la y. Entonces f de a es igual a 2. F de b podemos observar que está relacionado con el 4, por lo tanto f de b es igual a 4. Y f de c podemos observar también que está relacionado con el 2, por lo tanto f de b es igual a 2. ¿Cuál es el rango de f? Les mencionaba, el rango son todos los elementos que estamos relacionando en el lado del codominio. Los únicos elementos que están relacionados en el lado del codominio son este 2 y este 4. Son los únicos elementos, por lo tanto ellos forman el rango de f. Nos pregunta, ¿es C una imagen inversa de 2? En el diagrama de flechas observamos que el 2 sí está relacionado con C y por lo tanto sí es una imagen inversa. Después nos pregunta, ¿B es una imagen inversa? Bueno, aquí podemos observar que de 3, perdón, podemos observar que ese 3 no está relacionado y por lo tanto establecemos que B no es una imagen inversa de 3. Por último nos dice represente F como un conjunto de pares ordenados. Bueno, como un conjunto de pares ordenados tendríamos A2, tendríamos B4 y tendríamos C2, que son los elementos relacionados.